¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los videos de programación Perl, MySQL y Apache. El día de hoy vamos a ver cómo conectarnos a MySQL desde Perl. Para esto vamos a utilizar lo que son las subrutinas o las subfunciones. Estas subrutinas o subfunciones son las que vamos a seguir utilizando desde esta sesión en adelante. Para poder conectarnos desde un CGI a una base de datos de MySQL es necesario cubrir los siguientes puntos: tener instalada una librería DBI o DVD dentro de nuestro sistema operativo, que es la que va a permitirnos la comunicación entre la base de datos y el lenguaje de programación Perl, o entre el CGI que hagamos y la base de datos de MySQL. Esa librería que ya hayamos instalado, vamos a utilizarla directamente en el CGI. Y por último, dentro de nuestro CGI vamos a realizar una conexión a través de una subrutina o subfunción. Para eso yo tengo aquí un código que vamos a copiar. Vamos a irnos a nuestro ejemplo 1 y nuestro ejemplo 2. En el ejemplo 1, abajo de useCGI, vamos a agregar useDBI. Esta línea es la que nos permite utilizar el conector de DBI para hacer la conexión hacia la base de datos de MySQL. En el ejemplo 2 también vamos a hacer lo mismo. Luego le vamos a pegar este código después de la variable de ruta, antes del header. Vamos a pegar lo siguiente: este código lo que hace es que nos va a permitir conectarnos a la base de datos con esta línea a través de un usuario y un password. Y aquí estamos creando dos subrutinas o subfunciones. La primera es sub, se llama eConnection, y la segunda subrutina se llama fConnection. La primera, que es eConnection, consta de dos líneas. La primera línea es la que prepara el SQL statement. El SQL statement es un query de SQL, y la segunda línea es la que ejecuta el query para que nos traiga un resultado. La otra subfunción, que es la fConnection, termina la ejecución del query y hace una desconexión de la base de datos para que la base de datos pueda atender más peticiones. Estas dos subrutinas son las que necesitamos de aquí en adelante cuando estemos utilizando bases de datos de MySQL. Para generar la conexión tenemos que hacer lo siguiente: se genera una variable dbh, la cual le dice al DBI que se conecte a través de la librería DBI hacia una base de datos de MySQL, cuya base de datos se llama, en este caso nuestra base de datos se llama curso. Desde el host vamos a ponerle localhost, porque solamente en la base de datos de MySQL le pusimos que localmente se pudiera conectar a la base de datos, con el usuario, curso, MVT y el password curso 123. Aquí es donde ponemos el usuario y el password de la base de datos que se va a conectar a esta base de datos en particular. Ahora también tenemos que declarar la variable sth, la variable SQL statement y una variable llamada hashref, que es la que vamos a utilizar en queries de tipo select. Entonces vamos a declarar SQL statement, la variable hashref y la variable sth. Del contrario nos marcaría un mensaje de error. Entonces esto que hicimos aquí vamos a hacerlo también en el ejemplo 2. Ahora, ¿cómo sabemos que este código funciona? Bueno, lo que tenemos que hacer es ejecutar, ya sea desde el navegador,
o dando el siguiente comando, perl espacio y nuestro CGI, perl espacio. Si se fijan, aquí nos aparece el encabezado de HTML, que es el content type, y nos aparece información de HTML. Con esto nos damos cuenta que la conexión a la base de datos funciona correctamente. Por ejemplo, si nosotros aquí le cambiáramos el password al ejemplo 1 y lo ejecutáramos, aquí nos marcaría un mensaje de error. Si se fijan, DBI Connect dice Fail Access Denied for User. ¿ok? Si por alguna razón existía algún otro mensaje de error, como por ejemplo que el DBI no fue instalado en el sistema operativo, aquí nos aparecería en pantalla directamente. Pero si tratamos de hacerlo desde el navegador, no nos aparecería ningún mensaje de error. Entonces la mejor manera de validarlo es poniendo perl seguido de el CGI, nada más para validar que existe una conexión correcta a la base de datos. Ok, de esta manera terminamos con la parte de la conexión a MySQL desde perl. En la siguiente sesión vamos a generar una tabla directamente en MySQL y posteriormente vamos a tratar de accesar a la información de la tabla a través de nuestro CGI de perl. Gracias por acompañarnos, nos vemos, hasta luego.